Bienvenidos, bienvenidas a Empath Medical Learning. El día de hoy estamos con una invitada muy especial para mí, que es una vieja amiga de hace ya 5 años, en el cual me apoyó durante mis etapas de formación académica y me introdujo en el mundo de lo que son las ciencias médicas, de la ciencia de nutrición, el ejercicio, etc. Y justamente en la sesión anterior estuvimos hablando sobre fármacos aplicados a la obesidad y me quedó la sensación de que faltaba un profesional que nos diera el hincapié y toda la temática para tratar lo que es la obesidad, y más bien desde el ámbito de la nutrición, alguien que está en el día a día con ciertos pacientes que están relacionados a la obesidad. Así que nada, Lorena, preséntate, cuéntanos quién eres, a qué te dedicas, cuál ha sido tu formación y eso. Gracias, ya hiciste parte de la presentación. Querido y viejo amigo Brian, bueno, mi nombre, como aparece ahí en la pantalla, es Lorena Beltrán. Ya soy nutricionista, ya hace más de 10 años. Elegí esta carrera, ya porque en realidad era una carrera donde involucraba la promoción de salud, ¿cierto? Una vida saludable, viendo en esos tiempos ya el peligro que hasta el día de hoy existe, ¿cierto? Que son la malnutrición por exceso. Y en realidad siempre uno quiere contribuir un poco, una gotita ahí de amor, de poder apoyar a la gente, a las personas, a los individuos como nosotros. Así que por eso elegí esta carrera tan linda, no me arrepiento jamás de ella y qué rico compartir en este día un poco de eso. Así que nada, gracias y por la invitación y vamos a Charlar un hablar de este poquito. tema tan importante. Comentaste algo ahí muy importante, el tema de la prevalencia de la obesidad que hay hoy en día, pero antes de tocar lo que es la prevalencia, me gustaría que nos comentes qué es la obesidad. Bueno, en términos globales, Brian, la obesidad es el primer problema, ¿cierto?, de salud en el mundo. ¿Ya? ¿Por qué quiero iniciar con esto? Porque finalmente hay cifras alarmantes sobre esta enfermedad, ya que es una acumulación del exceso de peso en las personas, ya el exceso de grasa. Y obviamente esto es muy perjudicial para la salud del individuo, de las personas. ¿Ya? Y estaba hablando de las prevalencias, por ejemplo, actualmente, bueno, desde el 2019, se estima que 1.000 millones de personas, ya quiere decir que en mujeres, 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 7 hombres, ya para el 2030 tendría obesidad. Entonces son cifras alarmantes. También, por ejemplo, que el 39,8% de la población nacional en nuestro país, en Chile, en el 2017 que se hizo la encuesta, ya tiene sobrepeso. El 31,2% tiene obesidad y el 3,2% tiene obesidad mórbida. O sea, esta es una enfermedad que ya es una pandemia también, ¿cierto? Que está en realidad distribuida mundialmente y como primera enfermedad o primer problema de salud. ¿Ya? Entonces, lo primero en esto es saber que una enfermedad, ¿cierto?, multifactorial, que ya vamos a hablar cuáles son las causas, los factores, ¿ya? Y que involucra un exceso de grasa en la persona, ¿ya? Y finalmente esto, o sea, nosotros pasamos una transición muy importante desde la malnutrición de bajo peso, ¿cierto?, la desnutrición, a una malnutrición por exceso. Hay un libro para niños, hay libros, ¿cierto?, donde está un poco la historia sobre esto, donde pasamos de un extremo a otro, ¿ya? Entonces, eso es la obesidad, son cifras alarmantes, donde las personas quizá a veces, o sea, pasa con muchas causas de muerte, causas de enfermedades, ¿cierto?, donde las personas no reconocen, porque una cosa es conocer, saber, ahora estamos sabiendo, estamos conociendo, pero a veces cuesta el reconocimiento de qué es y cuán perjudicial puede ser para nuestra población. Totalmente, o sea, es muy importante lo que estás comentando porque, o sea, primero que nada quiero hacer hincapié en una falta de comida desde un principio y después está el otro extremo de un exceso en la alimentación que ya produce una patología. Y ahí es donde entramos en que ningún extremo es bueno, sino que siempre que te vayas a un extremo vas a encontrar una patología. En el caso de la salud, ¿no? Exacto, y esta patología también desencadena, como tú dices, más patologías, más enfermedades, ¿cierto? Está la diabetes, está la hipertensión, hay enfermedades coronarias, ¿cierto?
Y también ahora se está hablando de que hay 12 tipos más aproximadamente de cáncer, donde tenemos como factor principal la obesidad. Entonces se están aumentando incluso, adheriendo a esta lista de enfermedades, más enfermedades que son donde el factor principal es la obesidad. Resistencia a la insulina, intolerancia a la glucosa, etcétera. Así que ahí hígado graso también, que está muy de moda, digámoslo así, porque El finalmente síndrome ese. metabólico también, que está muy presente. Exacto, así que ahí tener mucha conciencia, y eso es lo que tratamos de hacer nosotros, concientizar, hacer reconocer a la persona y poder hacer cambio de hábitos saludables, que es lo que vamos a hablar quizá un poquito más adelante. Totalmente, sí, los hábitos los vamos a tocar. Primero que nada, partimos hablando sobre qué es la obesidad, vale, lo definimos bastante bien, los extremos. Ahora me gustaría tocar el tercer punto que fue muy importante que mencionaste, que es la aceptación. Cómo una persona, no tanto el factor emocional, sino más bien en lo que es la ciencia de la medicina, se diagnostica a una persona con obesidad. Más que, igual, hoy en día ya no se usa tanto la palabra que es patología de la obesidad, sino que se usa una condición de obesidad, ¿ok? Porque claro, o sea, la obesidad se puede revertir. Entonces, hay un tema más o menos social, pero que quede claro que vamos a estar hablando de patología, obesidad, lo mismo. El foco es en divulgar a las personas sobre la obesidad en sí, ¿ok? Ujú, Entonces, ¿cómo se exactamente. diagnostica la obesidad? Bueno, nosotras como nutricionistas diagnosticamos, ¿cierto?, la obesidad, esta malnutrición por exceso, ya hablar un poquito también sobre lo que ocurre para que exista la obesidad, ¿cierto?, como causa, ya como causa, por ejemplo, vemos que hay una malnutrición por exceso debido a un balance energético, ya todas las personas, ¿cierto?, ingerimos energía a través de los alimentos, ¿cierto?, y debemos hacer de igual manera un gasto energético. Entonces, en este balance, lo que sucede y por qué se produce la malnutrición, por qué se produce este exceso de peso o de grasa en el individuo, es porque la ingesta ya calórica, la ingesta de energía que se ve reflejada en su dieta, en la dieta diaria de la persona, está siendo más elevada ya al gasto que debiera tener esa persona. Ya el gasto energético, ¿cierto? Que nosotros siempre, ustedes nos están viendo calculando, ¿cierto? ¿Qué es el requerimiento energético? Y nosotros nos basamos en el gasto de cada persona, de cada individuo, que siempre va a ser distinto uno del otro, porque va a depender de factores tales como el metabolismo, que es, bueno, en general el metabolismo ya sabemos que es la energía que gastamos cada individuo, ¿cierto? Por respirar, por ejemplo, el gasto cardíaco, por el subir una escalera, es toda la energía durante el día que nosotros gastamos, ya incluso en estado de reposo, descansando, durmiendo, o sea, hay un gasto metabólico. Eso, ¿cierto? Adicionamos y también es parte de este gasto la actividad física, una persona si tiene una lesión, una enfermedad, también aumenta ese gasto energético. Entonces, a través de todos estos factores, nosotros calculamos el gasto energético y de esa forma sabremos cuánto es lo que debemos ingerir. Por ejemplo, si una persona requiere entre 1.600 calorías, 1.800 calorías, nosotros calculamos, ¿cierto?, que esa persona va a gastar esa energía, por lo tanto nosotros le vamos a dar en su dieta, en el consumo diario de alimentación, las 1.600 calorías. Y de esa forma se produce un balance energético equilibrado. Ahora, lo que sucede en la obesidad es que está ocurriendo que la ingesta es mucho más elevada de lo que nosotros debiéramos, o sea, lo que nosotros gastamos. ¿Ya? Entonces, por eso se produce esta malnutrición por exceso. Y por eso nosotros cuando diagnosticamos a las personas, lo hacemos a través del IMC, ¿ya? Principalmente, ya que en el IMC, ¿cierto? Nosotros vemos la talla aproximada que debiera ser, hay una relación entre talla y peso. ¿Ya? Entonces ahí nosotros hacemos un cálculo de división, de multiplicación, etcétera, y obtenemos el IMC. Cuando una persona tiene o está normal, con un estado nutricional eutrófico normal, cuando está dentro del IMC entre 18.5 ya hasta 24.9. Cuando ya está con sobrepeso la persona, ya con un exceso de peso, es cuando encontramos en el IMC entre 25 y 29,9, ¿ya? Ok.
Una etcétera. pregunta Y antes ya de cuando, pasar y en el finalmente IMC. cuando ya tiene obesidad es sobre 30 ya el IMC. De esa forma Perfecto. nosotros diagnosticamos y junto con eso también, Brian, nosotros también evaluamos la circunferencia de cintura, por ejemplo, que la mujer debe tener máximo 88 centímetros de cintura y en el varón, en el hombre, sobre 102, o sea, perdón, hasta 102 centímetros. Y también hacemos una relación de cintura-cadera. Pero en general lo más utilizado, ¿cierto? Y de forma más rápida es a través del IMC. Totalmente. Ahí personalmente yo siempre tengo una especie de disonancia con lo que es el IMC para medir a las Ujú. personas en una cuantificación de obesidad. ¿Por qué? Porque en ciertos casos me ha pasado cuando hacía mediciones antropométricas que según el IMC, ciertas personas estaban en un grado de sobrepeso, cuando Ujú. en realidad no lo estaban, porque en sí el IMC es muy difícil que vaya a reconocer la cantidad de tejido adiposo que nombraste anteriormente de la masa muscular. Es Ujú. donde entran otras técnicas de evaluación más específicas para poder medir todos los casos. O sea, que decir que solamente basarnos, este es el mensaje que quiero dar con esta interpelación, Ujú. es Sí. que basándolos solamente en números abstractos, sin ningún contexto anterior, es muy difícil poder cualificar si una persona está en obesidad o no. Igual que con el tema del gasto energético. O sea, sin saber qué actividades realiza en su día a día y todo eso, es muy difícil poder elaborar un plan de acción para poder contener a esa persona que consiga lo que realmente está buscando para poder mejorar su salud. O sea, para que no nos quedemos con un número exacto de, vale, esto es esto y esto no se discute, sino que cada persona es un contexto, sus hábitos, su estilo de vida, etcétera. Exactamente, Brian. Bueno, como nutricionista deportiva también, avalo tu comentario, ¿ya? Sí, si bien es muy cierto lo que acaba de decir, porque en ese caso, por ejemplo, cuando nosotros vemos el factor de actividad física o le preguntamos la anamnesis, ¿cierto?, deportiva o anamnesis de la persona, ¿cierto?, en cuanto a la actividad física, si esa persona en general es una persona sedentaria, que tiene malos hábitos saludables, por supuesto que vamos a utilizar y va a ser muy fiel el IMC, ¿ya? Sin embargo, en personas que hacen actividad física, que sabemos que su masa muscular va a ser más elevado de lo normal, ya, o más que de lo normal de la población en general, entonces ahí sí nosotros utilizamos, eh, nos, eh, nos ayudamos de la antropometría y nos aseguramos de medir, ¿cierto?, la masa muscular. Ya, pero Totalmente. eso también, como tú dices, van a ser otros factores que van a estar vistos en la anamnesis del paciente o del individuo. Ahora la pregunta es, desde ya tu consejo personal, desde tu perspectiva personal, ¿qué verías más práctico? Porque, a ver, podemos decir que una persona es sedentaria en base a qué? En base al gasto energético, en base al NEED que gasta diariamente, o también podríamos mencionar que una persona es sedentaria porque realiza la misma actividad física durante un tiempo prolongado, ¿no? Por ejemplo, un tipo que va a la construcción y que todos los días construye, levanta cosas. Claro, su metabolismo ya se acostumbró a esa actividad, entonces podríamos decir que es sedentario y que en ese caso podríamos usar más una antropometría o la medición del IMC para poder cuantificarlo. Pues eso es lo que quiero que puntúes Uh muy -huh. bien. Ya, lo que pasa es que más que el concepto, ya que si bien puede ser importante, nosotros tenemos que determinar en sí el gasto calórico de acuerdo a la actividad específica que hace, ya, más que decir será una actividad física, será sedentarismo, porque claramente si una persona llega a tu lugar de consulta, ¿cierto? Y te comenta que la verdad, te dice yo soy, no sé, yo realizo mucha actividad física y te dice que él hace bicicleta 1 hora todos los sábados, por ejemplo, pero está comiendo mucho, pero mucho, mucho más de lo que ese día podría gastar. Entonces, y los demás días él llega de su trabajo, se recuesta a ver películas, etcétera, se pone en el sillón y come comida chatarra 3 o 4 veces a la semana. Entonces nosotros complementamos todo lo que esa persona nos va a decir. Entonces, finalmente, más que, como te digo, un concepto, es analizar específicamente, detalladamente, todo lo que la persona nos entregue en esa anamnesis. Entonces, en general, mira, la verdad es que, y de hecho ahí pasamos un poco a los factores que es sedentarismo y cuán importante el tema del ejercicio físico, que eso tú lo manejas demasiado bien también, ¿cierto? La actividad física que produce finalmente el gasto energético, que es una de las causas, parte de la causa
hacia la malnutrición por exceso, porque finalmente el sedentarismo es lo que la mayoría de nuestra población chilena y mundial también padece, ¿cierto? El sedentarismo. Bueno, ahí ya, ahora si nos pusieran a hablar específicamente del sedentarismo, por qué ocurre, por qué acontece, incluso la salud pública, la parte política, digamos, podríamos entrar en temas políticos y todo el tema. Entonces, pero sí sabemos claramente que este factor es muy perjudicial para nuestra población y es parte de las causas, parte de los factores de la obesidad, que es lo que nos está aquejando hoy en día. Totalmente. De hecho, eso es lo que claro, o sea, si nos metemos a hablar sobre lo que es el sedentarismo o cuestiones públicas, tenemos para hablar 5 o 6 horas sobre ese tema. Pero ya puntualizando, por ejemplo, me gustó mucho un tema que tocaste, fue el tema del sedentarismo. Ok, tenemos una persona sedentaria y una persona que realiza, o bajo el típico caso que te ponen en la universidad, una persona que juega fútbol solamente los sábados o domingos, se considera una persona que entrena o no entrena. O lo mismo que pasa con lo contrario, una persona que va al gimnasio a estar en la trotadora 1 hora, pero va en auto y se devuelve en auto. Entonces, al punto que quería llegar con eso es que estamos acostumbrados y que varios estudios lo corroboran a través de lo que es la neurociencia, es decir, que el cerebro se acostumbra tanto a la inmediatez. En lugar de ir a prepararme y cuidarme con alimentos bien escogidos, planteados por un profesional, voy y pido un delivery o un McDonald's. Y listo, más rápido, más sencillo, me ahorro energía, porque el cerebro tiende a ahorrar energía. Y también tiende a estar en esa constante liberación de dopamina, es decir, la satisfacción instantánea, con muchas cosas sucede. Y cada vez estamos más acostumbrados justo por el mismo sedentarismo, que es decir, estar quietos y gastar la menos energía posible para poder conseguir esa liberación de dopamina constante. Claro, exacto. Y por ejemplo, si tú me haces directamente la pregunta, si una persona juega fútbol o pelotea un rato el día sábado o el domingo, podemos decir que ese día específico no fue sedentario, pero de lunes a viernes y el día domingo sí fue sedentario. Entonces, finalmente nuestra vida es todos los días. Es un hábito, los hábitos son todos los días, no podemos, es lo mismo que hablas de la alimentación, puede él elegir el día lunes, empieza súper bien su alimentación, preparada, se da el tiempo, se organiza, prioriza, ya cosas que no va a estar haciendo el día martes, miércoles, jueves y viernes, y nuevamente el sábado nuevamente lo va a hacer. Entonces aquí vemos que no se genera un hábito, ¿ya? Y solamente lo va a hacer esos días y no, lo que tú dices, esa satisfacción que se produce por corto, muy, muy corto tiempo. Entonces, no, acá es realmente plantearnos que finalmente es difícil, ¿ya? Es complejo, porque como tú dices, estamos acostumbrados a lo más rápido del cerebro, que el músculo también lo más rápido, queremos la satisfacción plena, pero que dure poco, ¿cierto? Y también ahí podríamos irnos a otras cosas, pero no es la idea tampoco. Sin embargo, cuesta, ¿cierto? Organizarnos, cuesta darle prioridad a la alimentación, al estilo de vida saludable que compete la dieta, que compete, ¿cierto? El ejercicio físico, que compete un buen sueño, que compete, por ejemplo, estar más con la familia, menos con los celulares, y etcétera. Ahí podríamos tener una lista y un sinfín de cosas que podríamos decir, pero cuesta a la gente porque finalmente estamos en este tiempo donde la gente busca lo otro. Entonces, por eso es que cuesta tanto adherirse a los tratamientos, por eso que cuesta tanto adherirse a realmente tomar conciencia y decir, ya, voy a realmente, además que son años en que uno lleva haciendo lo mismo, entonces cuesta habituarse. Es una cultura también, ahí entra también el factor cultural, sociocultural, ¿cierto? Que cuando estoy con amigos como más chatarra, ¿y por qué no con amigos o en un cumpleaños o en una fiesta? Puedo hacer algo más, innovar con algo no tan, quizás no tan chatarra, no tanta azúcar, no tanto sodio, no tanto gas, etcétera, Realmente. pero finalmente van a decir, no, es que todos van a decir que lata, que fome, entonces ahí entra Claro, también la parte sociocultural y así. claro, soy el aguafiestas por cuidar mi alimentación mientras todos los demás comen cositas ricas. Es importante eso del ambiente. Y ahí justamente tocaste un tema muy, muy importante en que vamos a hablar del tratamiento y la disminución de peso. Y para poder entrar en esta temática, justamente tocaste el tema de la adherencia. Más que, a ver, esto ya te lo digo como más de un sentido personal, siento que tú puedes tener el mejor plan de, o sea,
perdón, el mejor plan de ejercicios, el mejor plan de alimentación, puedes estar con psicólogo, con lo que seas, con lo que sea, pero si no eres capaz de mantenerlo durante el tiempo, nada de eso va a servir. O sea, no, con que hagas una sesión de ejercicio una vez a la semana o una buena comida una vez a la semana no te va a servir de nada. Lo más importante es empezar de a poquito, con hábitos que sean constructivos y escalables y que eso lo vayas manteniendo a lo largo del tiempo. Porque en sí la obesidad no es algo que se genere de un día para otro, sino que es una conducta que se va alimentando, 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 y hasta que ya llega un estado en el que te das cuenta y dices, va, estoy en un estado que no es beneficioso para mi cuerpo y lo queremos cambiar de un día para otro. Y ahí es donde entra la frustración y decimos, va, no voy a poder, me rindo, esto no sirve. Uh-huh. Sí, y lo otro que quiero agregar a lo que acabas de mencionar, Brian, es que uno tiene que tratar, ¿cierto? Ahí ya nos ponemos un poco más humanos, nos ponemos un poco más, no sé, pues, yo tengo mi familia, pienso en mi hija, pienso en, no sé, en mi esposo. Uno también tiene que ir más allá del cuadro, como decir, si tú quieres lograr esto, tienes que hacer esto. Más que eso, que además lo mencionamos claramente, nosotros tenemos que también hacer que esa persona, que el proceso de esa persona sea lo más llevadero, lo más del disfrute, ¿cierto? Que pueda disfrutar. Porque, por ejemplo, voy a ser honesta, yo, por ejemplo, en cuanto al ejercicio físico, en cuanto a la actividad física, particularmente yo soy un poco alejada de los gimnasios, ¿ya? Entonces, ¿yo en qué pienso? En algo que a mí me guste. Por ejemplo, bicicleta. Por ejemplo, de repente, un poco de, no sé, pues, correr, ¿ya? Entonces, busco la manera de integrar, busco o de integrarme a espacios, a lugares, o, o elegir y priorizar un poco también mi gusto, ¿ya? Porque yo no me puedo imponer y decir, no, tengo que ir al gimnasio, porque no es lo mío, no es lo que realmente a mí me gusta. Entonces, yo ahí me pongo en el lugar de la persona, hablo sobre lo que ella realmente podría gustarle, podría... Acá hay un mundo de gusto, hay un mundo de personalidades que son muy distintas, entonces no podemos a todas las personas decirle, ¿sabe qué? Usted tiene que hacer 3 veces a la semana ejercicio físico, tiene que hacer un poco de HIIT y tiene que hacer un poco de elongación. No, porque No, cada persona es un mundo. Las personas, por ejemplo, a mí me gusta la energía, me gusta, no sé, me gusta el HIIT, me gusta, no sé, el CrossFit, me gusta la fuerza, pero hay gente que no le gusta eso. A gente, no sé, pues le puede gustar el baile, la danza, el zumba, por decir algo, las cosas grupales. Hay gente que le gusta hacer cosas en su casa y le encanta estar sola, poner un video y hacer ejercicio. Entonces ahí es un poco conocer a la persona, adherirse también al mundo, a la parte cultural de la persona. Y es también una de las estrategias que nosotros damos, que cuando inicia este proceso, tratar de que si la persona no sé, vive con 3 personas más, la idea es que todos sean parte. La idea es que esto se propague, que esto se contagie a las demás personas, porque qué lata que dentro de una familia de, no sé, que vivan los 2 papás y 2 hijos, un adolescente y un niño, y que solamente la mamá esté a dieta. O más bien que su dieta haya cambiado, que su dieta para la mejoría, ¿cierto?, de su salud tenga que hacer algunos cambios. Entonces, mientras ella va a estar comiendo algunas cosas, los 3 van a estar comiendo otra. Entonces, ahí es cuando nosotros hacemos hincapié, que es muy importante que tratar, ¿cierto?, de que, claro, englobe a todas las personas, sean todos parte de un proceso para que se contagien, porque este es un tema cultural. Antiguamente, no sé si tú sabes, yo creo que sí, muy antiguamente, porque uno lee ahí la parte antropológica y todo, y uno va viendo cosas que, por ejemplo, antes, por cultura, se le daba el plato más gigante al papá, al jefe de hogar, ¿cierto? Porque era el que más se cansaba, el que salía, etcétera, bla. el Entonces trabajo más duro. hay mucha gente que hasta el día de hoy hace eso, y antes quizás tenía lógica, porque realmente era el jefe de hogar, era que el hombre era el que salía y trabajaba en cosas muy pesadas, donde realizaba un gasto energético mucho más elevado de los demás participantes de la familia. Sin embargo, hoy no ocurre eso, la mujer igual, ¿cierto?, sale a trabajar, gastan casi lo mismo entre hombre y mujer, la diferencia es muy, de hecho a veces hay hombres que gastan menos que la mujer, me ha tocado ver eso, porque hay mujeres que hacen actividad física mucho más elevada. Entonces, en ese caso, ya no puedo pensar y decir culturalmente, no, es que al hombre siempre se le entrega el plato más grande, el más gigante. De hecho, también ahora a veces se contrapena porque a veces ahora se le da el plato
a un niño de 5, de 6 años se le está dando la misma cantidad de alimentación, de comida en un plato que a una persona adulta como su papá, como su mamá. Entonces, todas estas cosas hay que enseñarlas, todas estas cosas uno tenemos que tenerlas presentes a la hora de atender a un individuo, a una persona que quiera mejorar su estado nutricional. Totalmente, totalmente. De hecho, mira, ya poniéndolo en un caso práctico, si en mi caso, si hablamos de responsabilidades, mi pareja gasta más energía de actividad física que yo, porque yo estoy acá sentado trabajando con actividades cognitivas, pero mi pareja en la noche sosteniendo a mi hijo, que dándole, que lactando, que alimentándolo. Entonces, las cosas cambiaron, el mundo moderno cambió y tenemos que adaptarnos a eso. Y ahí es donde entra otro punto que quería tocar, por ejemplo, comentaste, la mujer está haciendo una etapa de recomposición corporal, está cuidando su alimentación, pero todo su núcleo familiar no lo está haciendo. ¿Qué es lo que pasa con las neuronas espejo, en este caso? Con la persona que ve el plato de comida que es exquisita, que libera hormonas, que libera neurotransmisores. ¡Ay, qué rico! Yo estoy comiendo esto. ¡Ay, qué difícil! Y ahí es donde entra otro problema, que es la disonancia entre actividades. Es decir, se convierte en un proceso mucho más complicado. Nuevamente, mantener la adherencia, que es lo que estamos comentando en todo esto ya englobado. Es decir, el mundo moderno cambió y tenemos que adaptarnos. Y ahí es donde entra nuestra capacidad humana, que es adaptarnos a los ambientes para poder conseguir X resultados. Y justamente, ya vamos hilando varios puntitos muy importantes, es donde yo creo que, bueno, cuando yo estuve estudiando contigo en nutrición deportiva, me pasó, ahí lo escuché y después me pasó en mi práctica diaria, ya trabajando con personas, el típico de copia y pega de cada profesional que no atiende bien a sus pacientes. Me pasó, por ejemplo, trabajando en gimnasio, en una cadena de gimnasio que no quiero nombrar, pero que empezaba por la P, que literalmente para atender a cada paciente, alumno, lo que sea, 5 minutos. Si te pasas de esos 5 minutos, no sirves, te descuentan de tu salario y tienes que continuar con el siguiente. Pero no puedes dedicarte un tiempo a evaluar a cada persona como esa persona se lo merece, porque está dedicando su tiempo, su energía, está depositando su confianza en ti para que tú la atiendas y le des la solución a un problema que esa persona te viene a manifestar a la consulta. Entonces, es un poco inhumano todo lo que el mundo moderno, y aquí es donde quiero hacer el llamado de atención, a que las personas elijan muy bien a qué profesional van a acudir cuando quieren solucionar un problema como es la obesidad, en este caso. Porque no es solamente algo de nutrición o de ejercicio, también hay un factor muy importante que muy pocas veces se tiene en cuenta, que es el factor psicológico, el factor sociocultural que también nombraste. Todo eso es muy importante y que un profesional debe estar capacitado para poder atenderlo de manera integral. Y que justamente, por eso es que yo te invité a ti, porque sé que tú eres una profesional que lo hace, y es por eso es que justamente tengo esa confianza contigo de tenerte aquí charlando sobre eso. Muchas gracias, Brian. Bueno, y me parece que también a veces los profesionales, bueno, realmente estamos insertados, ¿cierto?, en un mundo donde de repente, obligadamente, ocurre eso. Y lo vemos acá, por ejemplo, bueno, yo creo que en todos los países, o en la mayoría de ellos, en Latinoamérica, por ejemplo, yo creo que en el tuyo, en el mío, donde las personas tienen que cumplir con cierto tiempo para una consulta nutricional, que aquí, por ejemplo, lo vemos en los CESFAN, en el consultorio, ¿cierto?, en la salud pública, donde realmente es obligadamente, donde tienes 20 minutos rápidamente, donde tienes que hacer todo. Y el todo, ¿cierto? Cuando uno cuando ve un tema, ¿cierto? Tú más o menos dices, aproximadamente yo tengo todo este tiempo para eso. Y si yo tengo menos, voy a reducir la calidad de ese... Ahora, y eso sumado a las personas que quedan como, como uno dice, en primera instancia, como que quedan un poco desmotivados con su primera consulta y gente no quiere volver, ¿ya? Ahora, si esas personas continuaran y se adherieran a un tratamiento que cuesta a veces, por la primera impresión que se da, ya, aquí estamos hablando de salud pública, no vuelven, pero si ellos se adherieran a ese tratamiento podría ser muy, muy bueno y de calidad, ¿ya? Ahora, si bien existen también profesionales quizás que a lo mejor les cuesta asumir esa responsabilidad, ahí ya estamos en un grave error, en un grave problema, pero pensemos en los profesionales que realmente, yo Hacen su conozco pega. a muchos, claro, exacto, hacen su trabajo. Totalmente. Bueno,
Lore, ya con todo el contexto anterior y todo lo que hemos hablado, quiero hacerte la pregunta de qué tratamientos existen para la obesidad o qué manera hay de abordarlas desde el campo nutricional. Uh-huh. Bueno, hay muchos tratamientos, pero lo más importante acá eh, es cómo abordarlo. Esa es la pregunta. Es cómo lograr, ¿cierto? Lograr llegar, ¿cierto? A la meta, adherirse a ello, que eso es lo que más cuesta, porque pueden haber, ¿cierto? Y yo te los puedo detallar. Y nosotras como nutricionistas, lo que más vemos es el tema de concientizar a la persona, de la enseñanza, como el enfoque educativo, ¿cierto? Más que decirle, usted desde ahora va a tener una dieta restrictiva, ¿cierto? Porque dieta es todo lo que consume, todas las personas tenemos dieta, ya ahora Claro. son diferentes, de acuerdo a que algunas son más equilibradas, otras menos, ¿cierto? Hay más variedad en alimentos, otras se reducen en algunos tipos de alimentos, etcétera, pero más que eso, porque nosotros acá tenemos que darle prioridad a los gustos, darle prioridad a quién es la persona y qué es lo que le gusta, a qué sería lo más fácil, ¿cierto?, de conllevar, de poder llevar ese tratamiento. Ya no podemos decir usted tiene que hacer esto y a la otra persona que continúe luego de esa persona, usted también va a tener que hacer este mismo tratamiento. No, nosotros somos los que nos adherimos y nosotros somos los que vamos a ir haciendo que esta dieta sea lo más amigable a la persona, ¿ya? Entonces, esta dieta, por supuesto que tiene ciertos factores, ¿ya? Ciertos factores donde nosotros vamos a tratar lo más posible de que ella pueda llevar, ¿cierto? Ahora también ocurre lo mismo con los horarios, ¿ya? Ahora, eso es lo primero, la dieta, la educación, ¿cierto? Porque finalmente uno dice, ¿qué es primero, la dieta o la educación? ¿Cierto? Y finalmente nosotros educamos a la persona a poder sobrellevar, a poder mantenerse en una dieta, en un estilo de hábito saludable. Y eso cuesta, y es lo que hablábamos nosotros, ¿cierto? Que finalmente es una de las cosas que más cuesta, pero para que cueste menos, nosotros también tenemos que ver, porque finalmente en cada proceso de la vida, tanto ya sea como llevar una buena salud, así como un sinfín de otras cosas que nosotros tenemos como personas, cuesta a veces adherirse, ¿ya? Totalmente. Entonces ahí es cuando nosotros tratamos de buscar las alternativas, darle idea a nuestros pacientes donde ellos puedan, ¿cierto?, llevar lo más posible y lo mejor posible esta dieta, ya sea como hablamos delante, que sea familiar, que sea en lugares donde la persona se sienta cómoda. A veces las personas tienen que hacer su comida un día para toda la semana. Y es válido, porque nosotros no podemos decirle, pero ¿cómo usted no va a cocinar todos los días? No, porque como tú decías, estamos en otros tiempos donde realmente uno tiene que a veces hacerse los tiempos. Entonces, buscar la mejor alternativa para cada persona. No podemos decirle a esa persona, usted no. Ahora, hay gente que puede cocinar todos los días distintos alimentos y también es válido y felicitaciones para esa persona también. Ya, entonces el tratamiento principal aquí es ese, el educar a la persona a que no nos encerremos en una sola forma de tratamiento de que uno diga, usted tiene que levantarse a las 8 de la mañana y tiene que hacer ejercicio físico o no tiene que hacerlo o tiene que, porque también el tema, aquí entra también el tratamiento parte del ejercicio físico, que es fundamental dentro del proceso, ¿cierto?, educativo y también del proceso donde la persona va a poder, porque finalmente el objetivo acá es lograr un peso ideal, que también eso lo hacemos entre comillas, porque ideal para quién, para mí como nutricionista o para ella. Por supuesto que es para ella, porque hay personas que se van a sentir con un peso más cómoda, con un peso mucho mejor, ya, y saludable. Entonces ahí tratar de lograr ese peso y que lo mantenga en el tiempo, ya que no sea una dieta restrictiva, que logre un peso y que pase el tiempo y que vuelva a ocurrir lo mismo. Ya, entonces Totalmente. intentamos lograr ese objetivo con una dieta, intentamos lograr ese objetivo con ejercicio físico. Ya también concientizar a la persona todos los beneficios, porque no es solamente que se va a ver estéticamente, ya, sino que realmente va a repercutir en un 100% en su salud, ya, cuando la persona vaya viendo y notando, ¿cierto?, los efectos que tiene el ejercicio físico,
desde la forma incluso de concentrarse, de la forma en que va a dormir mucho mejor, en la forma en que su piel se va a ver distinta, en la forma en que realmente estéticamente va a verse como ella quiere y así un sinfín que todos conocen, ¿cierto? Todos los beneficios que trae y conlleva el ejercicio físico, la actividad física, mantenerse activo, ya porque nuestros músculos fueron hechos para eso, para estar en movimiento. El ser humano fue hecho para moverse, para estar en constante movimiento. Entonces, esa sería otra parte del tratamiento. Y finalmente, ya farmacológico, cuando la persona ya está en, no sé, por ejemplo, cirugía, hacer cirugía bariátrica, ya esos son otros temas donde nosotros vemos la recuperación y la preparación de esa persona y lo demás ya es médico. Farmacológico, cuando ya tenemos que también derivar con médicos, ¿cierto? Para que ya pues, inicie, no sé, con metformina y con incluso nutriólogos, ¿cierto? Recetan ya otro tipo de medicamento donde sea mejor controlada la ansiedad, eso va a depender de cada individuo, de cada persona, ya, pero lo principal aquí, lo principal, y yo como nutricionista lo menciono, acá lo principal es adherirnos nosotros como profesionales primero a las características de cada individuo, verlos como único, como persona única, no como todas las personas hacen lo mismo, no, cada persona tiene un mundo distinto, adherirnos y luego que ellos se adhieran lo más amistosamente, ¿cierto?, a este tipo de tratamiento que es dieta y ejercicio físico. Totalmente. Mira, ya englobando todo lo que nos acabas de mencionar, me ha estado viniendo a la memoria algo que también sucede cuando uno emprende un proyecto, porque un proyecto también es bajar de peso. Puede ser un proyecto, bajar de peso, sentirse bien, es un proyecto, requiere un paso a paso. Y aquí es donde entra algo, y aquí me quiero salir un poquito de lo que es la nutrición, el ejercicio físico, y quiero aportar más de lo que es la parte del cerebro, de la neurociencia. Por ejemplo, estamos haciendo un proyecto de bajar de peso a través del ejercicio o de la nutrición. Y de repente nos encontramos con un comercial que dice, el ayuno intermitente te promete bajar 12 kilos en 2 semanas, por ejemplo. Vale, lo haces. Después dice, la dieta mediterránea, no sé qué, o el ejercicio este, y vas cambiando, 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 y al final no eres capaz de mantenerte la adherencia de seguir un solo plan, que te va a dar mucho más resultado que estar cambiando constantemente de cada objetivo. Y al final eso es lo que se logra con la adherencia a un tratamiento nutricional más que una dieta, porque como mencionaste, la dieta es lo que comemos en nuestro día a día, eso es lo que es la dieta, sino también en mantenernos focalizados en conseguir un solo objetivo a través de un plan de acción que al final te lo termina dando el profesional. O sea, todo lo que tú nos estás mencionando es lo que hace un profesional que hace su trabajo. Cuando te llega un paciente, lo evalúa de pies a cabeza, qué hábitos tiene, qué le gusta, qué no le gusta, qué comidas le gustan, a qué es alérgico, bla, 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 y en base a eso te hacen todo. Y ahí el único foco que un paciente debe tener, que en mi caso lo digo porque también estuve en estado de obesidad en su momento, es centrarte en un solo proyecto y mantenerte enfocado en eso. Cuando hablamos de cambiar de proyecto en proyecto, no sé si lo has escuchado, el término síndrome del objeto brillante. ¿Lo has escuchado alguna vez? Es Sí. cuando estamos haciendo algo y de repente, oh, esta cosa es mucho mejor que lo que estás haciendo y te cambias. Y después, no, esto es mucho mejor. Entonces, como mensaje final de tratamiento para la obesidad, más que una dieta o un plan de ejercicios, el mensaje final es que te mantengas haciendo algo, pero que te mantengas haciéndolo disfrutando. Que lo disfrutes con tu familia, con el entorno, que te eduques, que aprendas sobre eso, pero que al final te enfoques en eso. No en estar cambiando del punto A al punto Z constantemente. Porque todo a la larga funciona, pero si está bien estructurado, te va a funcionar mucho mejor. Claramente, lo que pasa es que, y esa es la invitación que nosotros hacemos a los demás profesionales, y es que encontremos quizá, a veces encontramos nosotros antes la identidad de la persona, porque como tú bien dices, esto sucede en muchos ámbitos, ya a nivel cerebral, ¿cierto? Nosotros respondemos a nuestro entorno, pero a veces nosotros respondemos más a nuestro entorno de acuerdo a esas cosas, claro, que tú dices que aparecen en la televisión, que aparecen en los medios o conversando con otras personas, sino más bien tú estar seguro de lo que tú quieres, estar seguro de tu identidad, de lo que a ti te parece, ¿cierto? Que sea más fácil y llevadero un proceso nuevo que sabes que te va a costar, sabes que va a ser difícil, pero esa es la invitación que hacemos a los profesionales, que es conocer muy bien a sus pacientes y que cada uno de ellos son distintos. Totalmente. Cada paciente que te llega merece una atención digna y una atención de tu tiempo y de tus conocimientos para poder aplicarlos. En que esa persona consiga los resultados que está buscando. O sea, al final,
Pasan todo, en la medicina, en el ejercicio, en la nutrición, en la psicología, pasan todo. Es Ujú. exactamente el mismo concepto. Al final, si te das cuenta, todo esto es sencillo. No es fácil, pero es sencillo. Pero el verdadero cambio de la persona está acá. Básicamente es así. Es lo Sí, que por comentábamos al supuesto. principio. Puedes tener la mejor dieta, con la mayor actualización científica, el mejor plan de entrenamiento, evaluado de todo ámbito, pero si no eres capaz de mantenerlo, es el mismo mensaje al final. Se mantiene el mismo mensaje. Es con todo. Exactamente. Pregunta. Ahora vamos con una pequeña ronda de preguntas, ya finalizando todo este encuentro. Son preguntas bastante rápidas, como un tira y afloja, ¿vale? Esta es la dinámica. La primera pregunta es, ¿cómo pueden las personas llevar un estilo de vida saludable y mantener un peso saludable? Que creo que esto ya se responde solo con todo lo que hemos hablado. Claro, bueno, así como rápidamente es, lo primero es la decisión de querer hacerlo, ¿ya? Y de tratar lo más posible de identificarse en un plan, en un proyecto, ¿ya? En qué estrategias va a tomar, ¿ya? Que sea lo más amistoso, lo más, como tú dices, ¿cierto? Lo más llevadero, lo más, que la persona pueda disfrutar ese proceso y que de esa forma va a poder lograrlo, ¿ya? Porque finalmente lo otro, claro, como tú bien dices, ya lo conversamos. Eso, tratar de Totalmente, adherirse lo más posible. totalmente. Es al final el amor propio, ¿no? Como amar cada proceso, amarte el punto en el que estás y amar el punto en donde quieres llegar. Ya como caso práctico, a mí me pasó que cuando, a ver, tú me conociste en una etapa muy atlética y de repente subí demasiado de peso, ¿te acuerdas? Sí. Ya yo en ese punto psicológico y decía, no me gusta cómo estoy, no me gusta cómo me veo, me empecé a inhibir socialmente y todo eso al final lo único que está alimentando es que sigas aumentando de peso. Entonces ahí es donde entra lo que mencioné anteriormente del amor. Si vas a hacer algo, hazlo desde el amor que te tienes ahora al amor en donde quieres llegar. Es como lo que yo puedo aportar desde este punto de la práctica, complementándolo con lo que tú acabas de decir. Sí, por supuesto, todo inicia desde ese punto, como lo que se habla, lo que también se ha hablado ya libremente, ¿cierto? Por los medios y por todos lados, eso, el amor propio. Y es cierto, o sea, finalmente desde ahí tienes la fuerza, la fortaleza para ir tomando las decisiones y que te pueda adherir a eso. Totalmente. O sea, es que estoy como muy obsesionado con adherirse, adherirse, adherirse. Bueno, la segunda pregunta, eso lo voy a cortar. ¿Qué te Bueno, ríes? Lore, ¿qué? La segunda pregunta, Lore, es, ¿qué consejos prácticos puede ofrecer una nutricionista profesional para la gestión de peso? Acá el contexto de esta pregunta es que hay muchas personas que cuentan calorías, que por ahí se pesan todos los días. Desde este ámbito, desde tu experiencia profesional, ¿cómo una persona puede gestionar el peso que lleva en su día a día? Yo pienso que en realidad va a depender de las personas, ¿ya? Porque si bien hay personas que les sirve eso de que si hay resultados eficaces y pueden mantener ese peso, pesándose todos los días, pesándose una vez a la semana, pesándose una vez al mes, bienvenido sea. Como digo yo soy de las personas que prefiere escuchar y no tanto decirle a la persona, ¿sabes qué? Es que si tú te pesas todos los días, va a haber un poco más de ansiedad, esto y lo otro, no, porque cada persona es única y si a esa persona le sirve esa gestión que está haciendo, bien, se la aplaudo. Ahora, no quiere decir que yo, si a esa persona le sirve, yo voy a utilizarla como método para todas las personas. No, por eso es mejor escuchar a la persona de qué manera le sirve su método y que sea bien aplicable a esa misma persona. ¿Ya? Entonces, esa sería la manera más óptima y hasta ahora yo lo realizo de esa forma. Totalmente, totalmente. Lo Ahí mismo mencionaba, pasa con lo mismo, disculpa, lo mismo pasa con el conteo de calorías. Hay personas, claro, que uno dice, esas personas tienen hasta una pizarra donde, ¿cierto?, distribuyen las calorías de proteína, ¿cierto?, los gramajes de carbohidratos, etcétera. Y si esa persona porque mira, hay personas que son más estructuradas, hay personas que son mucho más relajadas y tienen cosas, quizás determinan cosas más prácticas, ya quizás no va a ser esa estructura de una pizarrita, pero es que la personalidad de esa persona se desarrolla de esa manera y logra sus objetivos de esa manera.
Ahora, si la otra persona es mucho más práctica y ve las porciones con una mano, ¿cierto? Con el puño de mano, la palma de la mano, la taza, o inclusive libremente haciendo sus 4 comidas diarias y usa una colación, etcétera, bienvenido. Lo importante acá es que el resultado se logre, la meta se llegue y que la persona se sienta bien. Qué lindo mensaje. Me encantó. Siempre escuché mucho eso de medir la comida con lo que cabe en tu palma. Eso es lo que se debe comer. Siempre lo escuché Eso es mucho. más práctico, es más aproximado y sirve bastante. Es muy, muy cuantitativamente, yo diría que es muy, casi muy certero, muy seguro, ¿ya? Entonces, bien, bien por A eso. mí Los que lo hacen así también. lo que nunca me funcionó fue estar como pesando las comidas. O sea, lo intenté hacer, pero como dices, con mi personalidad no va, no encaja. Como que me sentiría incómodo pesando todo lo que como. No por el peso en sí, sino por el proceso de estarlo pesando, que si la máquina se queda sin pilas, que no funciona. Prefiero, como tú dices, con lo que cabe en mi palma, dividirlo en las comidas y, bueno, seleccionar alimentos de calidad, obviamente, y que ahí entra otro punto importante. Seleccionar alimentos reales y no alimentos falsos que por ahí no te aportan un buen contenido nutricional. Ujú. Eso también entra bastante en la educación que nosotros hacemos sobre etiquetado, que un día quizá igual podríamos tomar el Me etiquetado interesa ingrediente de cada alimento, sí, no hay problema. una masterclass sobre cómo leer las etiquetas de los alimentos. Ujú. Me parece muy, muy bien. Bueno, Lore, un gusto haberte tenido. Si quieres dejar algún mensaje final, estás en tu minuto libre. Nada, quiero agradecerte a ti primero, ¿cierto?, por esta invitación de poder hablar de un tema tan importante, relevante para nuestra población, para nosotros mismos, nuestra familia. Y agradecer también a todos los que pueden estar escuchando de principio a fin este mensaje, que lo que en realidad nosotros lo hacemos y es como motor para nosotros, yo creo tanto como para ti y para mí, es poder de alguna manera contribuir con un granito más, ¿cierto? En la enseñanza, en la educación sobre esto, tratar de concientizar, tratar de ayudar a la persona a que se adhiera al amor propio, ¿cierto? Todos estos temas que son muy importantes y que más que un tiempo X es realmente un tiempo eh, invertido para nosotros y para los que puedan estar escuchando. Así que muchas gracias. Totalmente. Ya con una persona que comprende el mensaje final de esta hora de comunicación, de contenido, de información valiosa, nosotros ya nos damos por pagados. Creo que ese es al menos sé que en nuestro caso es por el hecho de que estudiamos constantemente y lo divulgamos. Y también trabajamos en esto. Así que es lo lindo de la profesión médica, de la ciencia de la salud en sí, que ayudas a las personas Sí. con conocimiento. Sí, exactamente. Así que bueno, y si tiene ahí alguna, no, yo no, la verdad no conozco mucho esta aplicación, nada, esta atmósfera, pero si es que hay preguntas y todo, quizás después te van apareciendo preguntas, algo, cualquier cosa ahí me consulta